doctor Miguel. De igual forma vamos a hacer un repaso del tema. Bueno, como en todos los demás tipos, la ley comienza diciendo que el capital, por supuesto, se divide en acciones, se representan acciones y los socios limitan su responsabilidad a la interacción de las acciones suscriptas. La denominación, como en todos los demás tipos, también puede incluir el nombre de una o más personas, la existencia visible y debe contener la expresión sociedad anónima, o la abreviatura o la sigla SA. En caso de sociedad anónima unipersonal, deberá contener la expresión sociedad anónima unipersonal o la abreviatura o la sigla SAU, S-A-U. Bien. La sociedad se va a constituir, como les había dicho yo en la clase anterior, por instrumento público y por acto único por suscripción pública o suscripción pública. A mí me interesa en esta instancia que solamente sepan la suscripción por acto único. Como ustedes podrán haber visto, ya la sociedad anónima tiene un funcionamiento más complejo que la sociedad de responsabilidad limitada, y ni hablar con respecto a las sociedades como la colectiva o comandita simple, capital de industria o cualquiera de las otras que hemos visto. Cuando yo digo que tiene una estructura más compleja, no solo me refiero a la dificultad en cuanto a la constitución, ya que es más onerosa al tratarse de una sociedad que se tiene que constituir por instrumento público, sino que también la estructuración de sus órganos también es más compleja. Hay mayores requisitos por parte de la autoridad de Contralor para esta sociedad anónima, que es, como dice la ley, el tipo de máximo rigor dentro de la Ley General de Sociedades. Dentro de estas sociedades anónimas también tenemos que distinguir aquellas de tipo cerrado, en contraposición a las que hacen oferta pública de sus títulos, a las abiertas, a las que están en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades. Más allá de eso, hay exigencias en el caso de las sociedades anónimas que no están establecidas para el caso de la SRL y menos para las otras que acabamos de mencionar. Lo cierto es que hay un capital mínimo para constituir las sociedades anónimas. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada no existe este capital mínimo. No hay un número máximo de socios, como sí había un máximo de 50 para el caso de las sociedades de responsabilidad limitada. Con respecto al capital, el capital debe suscribirse, como en todas las sociedades, totalmente al tiempo de la celebración del contrato constitutivo. En el contrato constitutivo deberá consignarse cuál es el capital de la sociedad y cuál es el aporte de cada uno de los socios y qué porcentaje del total de ese capital representa las acciones de cada uno de los socios. Si se produce la transmisión de las acciones, si hay algún socio que venda su participación, no será necesario modificar el instrumento constitutivo como sí lo era con respecto al contrato constitutivo de las sociedades de responsabilidad limitada, que habíamos visto que en el caso que alguno de los socios transfiera su participación, se debería reformar el contrato constitutivo porque es allí
donde constan quiénes son los titulares de las cuotas. En el caso de las sociedades anónimas no es necesaria la reforma del instrumento constitutivo. Como en el caso de las SRL, las acciones son libremente transmisibles. Pueden existir algún tipo de limitaciones a la transmisión de las acciones, pero nunca prohibiciones a su transmisión. Se transmiten las acciones de distintas formas. De acuerdo al modo en que se transmitan las acciones, estas pueden ser al portador, que son aquellas que se transmiten con la simple tradición de los títulos. La tradición es la entrega manual de los títulos. En este caso hablamos de acciones al portador. También están las acciones nominativas, que ya no se pueden transmitir por la simple tradición, por la simple entrega. En las acciones nominativas constan en el título, es decir, en las acciones, los datos de sus titulares. En el caso de las acciones al portador, no constan en el título los datos de sus titulares. La simple tenencia, la simple posesión de esos títulos acredita que el portador es el titular. Dentro de las nominativas, estas pueden ser nominativas endosables o no endosables. Si las acciones son nominativas endosables, se pueden transmitir a través de una cadena ininterrumpida de endosos, como si fuera un cheque. En el caso de las acciones nominativas no endosables, estas se van a transmitir a través del contrato de cesión, donde está el cedente, que es el titular original, el cesionario, el nuevo titular, y el deudor cedido, que sería la sociedad, a la cual hay que notificar la cesión, pero no debe aceptar o rechazar la cesión, sino que solamente la sociedad deberá ser notificada. La ley permite la existencia de estos tres tipos de acciones, es decir, al portador, nominativas endosables y nominativas no endosables, pero resoluciones de hace unos cuantos años indican y obligan a que las acciones de las sociedades anónimas sean emitidas como acciones nominativas no endosables. La última vez que hubo acciones al portador fue allá por los años 90. Entonces, ¿qué pros y contras ustedes ven en el caso de que las acciones sean al portador o nominativas? ¿Qué características, qué pensamientos les surgen? Las acciones al portador tiene la facilidad de la transmisión, que también sí es su desventaja. Si te roban las acciones, no tenés derecho a réplica. En cambio, las nominativas supongo que quedan declaradas en algún ente gubernamental o organismo público que se transmitieron, o privado. Sí, muy bien. ¿Y qué otra observación podrían hacer? ¿Se podrían falsificar también? ¿Perdón? ¿Se podrían falsificar? No sé si tanto por ahí la cosa. A ver, sigan pensando. Lo que sería el lavado de dinero o similares al ser portador. Exactamente. Y aparte, una cuestión fiscal, ¿no? Porque con las activas sabemos quiénes son los titulares y eventualmente quiénes pueden tener que tributar en razón de eso. Y con las al portador es imposible. Bien. Muy bien, pero los 90 eran al portador. Y ahora son nominativas no endosables. Las acciones siempre van a ser de igual valor, expresado en moneda argentina, como todas las participaciones de las sociedades.
los títulos, es decir, las acciones pueden representar una o más acciones, puede haber, digamos, planchas que contengan varios títulos. Hay un tipo de acciones que no se emiten, que son las acciones escriturales. El instrumento constitutivo puede permitir o prever que existan acciones escriturales. Y como no se emiten los títulos, lo que se hace es llevar en una cuenta de acciones escriturales quiénes son los titulares de esas acciones. Eso es algo que el estatuto lo debe prever. Bien. Las sociedades anónimas, el órgano de administración es el directorio, compuesto por un mínimo de un director en las sociedades que no son del 299. En las del 299 el número mínimo de miembros es 3. Este directorio se deberá reunir por lo menos una vez cada 3 meses. A los integrantes del directorio los eligen los accionistas reunidos en asamblea. ¿Cómo se deliberan y se toman las decisiones en una sociedad anónima? A través de la asamblea de accionistas. Esta asamblea de accionistas se deberá reunir al menos una vez por año para considerar los balances y estados de resultados. Como yo les dije que son los accionistas reunidos en asamblea quienes eligen a los integrantes del directorio, así como los eligen, también los pueden remover. Y también serán quienes fijen su remuneración o retribución. Los accionistas reunidos en asamblea pueden deliberar acerca de distintas cuestiones. Y así vamos a encontrar distintos tipos de asamblea que se diferencian entre sí por los temas que tratan, no por la oportunidad en la que se reúnen, sino por los temas que tratan. Tenemos asambleas ordinarias, tenemos asambleas extraordinarias, tenemos asambleas unánimes, que son aquellas en las cuales se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital social, y en ellas las decisiones se toman por unanimidad. Esas son las asambleas unánimes. En estas asambleas puede omitirse la publicación de la convocatoria, asamblea. Nunca se debe omitir la convocatoria. Sí, en el caso de las asambleas unánimes se puede omitir la publicación de la convocatoria. Y recuerden, son aquellas asambleas en las cuales se encuentran presentes el 100% del capital social y las decisiones se adoptan por unanimidad. Es decir, todos tienen que votar en el mismo sentido. Las asambleas ordinarias tratan aquellos temas relativos a designación de miembros del directorio, designación del síndico, miembro del Consejo de Vigilancia, la retribución de los miembros del directorio, la remoción de los miembros del directorio, la consideración de los balances, estados de resultado, memoria, estados contables en general, de la consideración de los estados contables, si estos se aprueban y si el resultado ha sido positivo, se van a decidir la distribución de dividendos. También será un tema propio de la asamblea ordinaria el aumento del capital hasta su quíntuplo.
las sociedades pueden aumentar su capital, luego constituidas, o en algunos casos reducir el capital. Pueden reducir su capital por decisión de asamblea extraordinaria y también en algunos casos en los que la ley directamente los manda a la sociedad a reducir el capital en razón de las pérdidas habidas durante el ejercicio. Los temas propios de la asamblea extraordinaria son por default aquellos que no son de competencia de la asamblea ordinaria, aquellos relativos a la transformación, fusión, escisión, aumento del capital más allá de su quíntuplo. Y con respecto al aumento del capital, si el capital se aumenta más allá de su quíntuplo, ahí será necesario reformar el estatuto. En el caso de las sociedades que cotizan en bolsa, las que hacen oferta pública de sus títulos, en ese caso, estas pueden aumentar el capital de la sociedad sin límite y sin necesidad de reforma del estatuto. Los accionistas deben reunirse en asamblea en la sede de la sociedad. Como les dije, hay que convocarlos, salvo que sea unánime. Se van a publicar las convocatorias en el diario de publicaciones legales, que sería en este caso de la capital federal el boletín oficial, y en el caso de las sociedades del artículo 299, también deberá publicarse la convocatoria en un diario de amplia circulación de donde tenga su sede la sociedad. Dentro de la publicación de la convocatoria se deberá establecer qué tipo de asamblea es, cuáles son los temas a tratar. Los temas a tratar son los que denominamos el orden del día. Esos son los temas que se tratan en la asamblea. Y en principio no se pueden considerar otros temas en la asamblea que no sean aquellos que estén incluidos en el orden del día. Los socios pueden hacerse representar en la asamblea por mandatarios, por apoderados, no así los miembros del directorio, que tienen una función personal e indelegable, no se pueden hacer representar por mandatarios en la asamblea. Los miembros del directorio, los administradores, miembros del directorio, tienen la obligación de concurrir a la asamblea. Lo harán con voz, pero no con voto, ya que son directores y no son accionistas. Puede haber algunos que tengan el doble estatus de accionistas y ser miembros del directorio. En ese caso tendrán que abstenerse de votar en aquellas cuestiones que tengan que ver con considerar la gestión como directores. Los directores, como les dije, deben reunirse en reunión de directorio al menos una vez cada 3 meses. La reunión de directorio no se llama asamblea, sino reunión de directorio. Así como les comenté que los integrantes del directorio son
designados por la Asamblea de Accionistas son los directores quienes, reunidos entre sí, van a distribuir los cargos, es decir, serán ellos quienes establezcan quién es presidente, quién es vicepresidente. Recuerden que en las sociedades que no son del 299, el número mínimo de directores es 1. Y en las del 299, el número mínimo de directores es de 3. Los directores asumen una responsabilidad personal, solidaria y limitada por su actuación en el directorio, con lo cual tenemos que tener en cuenta que la designación de alguien para integrar el directorio entraña o implica una gran responsabilidad. ¿Cómo cesa la responsabilidad de los directores? Por aprobación de su gestión. ¿Quién tiene que aprobar la gestión de los directores? La Asamblea de Accionistas. También por renuncia expresa de la Asamblea de Accionistas a imputar la responsabilidad. Entonces, aprobación de su gestión, renuncia expresa a imputar la responsabilidad o transacción. Es decir, se puede transigir como las obligaciones, como esa forma de extinción de las obligaciones dudosas o litigiosas, en la cual las partes se hacen concesiones recíprocas. Esta transacción también es aplicable a la extinción de la responsabilidad de los directores. Siempre y cuando se extinga esta responsabilidad de los directores, la responsabilidad no sea por violación a la ley, el estatuto o el reglamento. Y que la sociedad no quiebre. En ese caso, en el caso de que una sociedad quiebre, queda sin efecto esta extinción de la responsabilidad. Y siempre y cuando no se opongan accionistas que representen al menos el 5% del capital social. Esa es la forma de extinción de la responsabilidad de los directores. Su nombramiento se inscribe por ante el órgano contralor, inclusive se publica el nombramiento de los mismos. Los directores pueden ser accionistas o no. Y su labor también puede ser retribuida. En la sociedad anónima, como en las otras sociedades, se puede ejercer el derecho de receso, esa facultad que tienen los socios de retirarse de la sociedad mediante el reintegro de su participación cuando se tomen decisiones que modifiquen sustancialmente a la sociedad, como puede ser el aumento de la responsabilidad de los socios, la transformación, la fusión, la escisión, mudar el domicilio del extranjero. En ese caso podrán ejercer el derecho de receso aquellos que estuvieron ausentes en la decisión impugnada o en la decisión que genera o que motiva este derecho de receso, los que estuvieron presentes y votaron en contra, y los que estuvieron presentes y votaron a favor, pero luego demuestran que su voluntad se encontraba viciada. Estos pueden ejercer el derecho de receso. Otro instituto propio de las sociedades anónimas se da en el caso del aumento de capital que yo les mencionaba anteriormente. Cuando se aumenta el capital, los socios tienen el derecho de suscribir un nuevo capital en la proporción de su tenencia accionaria. Es decir, si yo soy socio de una sociedad anónima y tengo el 10% de las acciones, si se aumenta el capital, tengo derecho a suscribir el 10% de ese capital que se aumenta.
tengo el derecho, no la obligación. Puede ser que no me interese o que no tenga capacidad financiera para suscribir ese aumento de capital y sencillamente no ejerzo ese derecho. En ese caso surge el derecho de acrecer de los demás consocios, que es el de suscribir en la proporción, en el mismo porcentaje de sus tenencias, ese aumento de capital cuyo derecho no ejerció alguno de los socios. Estos derechos o su ejercicio no se puede prohibir a ninguno de los socios. ¿Cuáles son las sociedades que yo menciono del artículo 299? Aquellas que tienen un capital superior a determinado monto, sí, son las que cotizan en bolsa, las del 299. Son también las que tienen un capital superior a determinado monto, las que hacen oferta pública de sus títulos, es decir, las que cotizan en bolsa, las que son concesionarias de servicios públicos, las sociedades anónimas unipersonales, las que son controlantes o controladas de sociedades del artículo 299, las que de alguna forma captan el ahorro del público con la promesa de restituírselo con un mayor valor. Todas ellas son del 299 y más allá de las exigencias que yo les había comentado, también están sometidas a Contralor Estatal Permanente. Las sociedades que no son del artículo 299 están sometidas a Contralor Estatal al momento de su constitución y luego en determinadas circunstancias de la vida societaria. Pero las del artículo 299 están sometidas a Contralor Estatal Permanente. Y el Contralor Estatal está centrado en el caso de la Ciudad de Buenos Aires por la Inspección General de Justicia o IGJ y en los ámbitos provinciales por los registros o comercios o registros públicos comerciales o Dirección Provincial de Personas Jurídicas del lugar de que se trate. Como todas las sociedades anónimas tienen un plazo de duración. Este plazo de duración es limitado. Antes de que expire este plazo de duración, lo que se puede hacer es una prórroga del plazo de duración de la sociedad. Si este plazo de duración vence, luego se puede ampliar a través del Instituto de la Reconducción. De las reuniones o asambleas de accionistas deberá labrarse acta, igual que con el caso de las reuniones de socios, y estas actas le van a dejar constancia de cuáles son los temas que se debatieron y cuáles son las decisiones que se tomaron acerca de ellos. Y esta será la prueba que podrá esgrimir cualquier accionista que quiera impugnar una decisión asamblearia. Es decir, bueno, en tal sociedad se tomó en el seno de una asamblea esta decisión, yo la quiero impugnar, esta es la prueba de la decisión que se tomó, de cómo se votó, quiénes votaron, quiénes se presentaron, cuál fue el debate, etcétera, etcétera. Las sociedades pueden designar directores titulares y también pueden directores suplentes. Pueden. En los casos del 299 deben también designar directores suplentes, al igual que directores titulares. En las sociedades que prescinden de sindicatura, porque la sindicatura es el órgano de contralor interno que será ejercido por abogados o contadores y que es facultativo en el caso de aquellas sociedades anónimas que no son el artículo 299 y será obligatorio en el caso de las sociedades del 299. En el caso
de las sociedades que no son del 299 y que la sindicatura es optativa, si no eligen síndico, tendrán que designar tantos directores suplentes como titulares a ella. Estos directores suplentes no hacen nada hasta el momento en que asumen, si es que lo asumen, en algún momento, la titularidad. ¿Preguntas por el momento? ¿Hay preguntas? ¿Todo claro? ¿Quedó todo muy claro? Bien, muy bien. Puede ser que los directores tengan un interés contrario al de la sociedad. En ese caso lo tienen que hacer saber al directorio y deben abstenerse de intervenir en la deliberación de los temas que traten, si no van a incurrir en una responsabilidad igual al artículo 59. El director no puede participar por cuenta propia o de terceros en actividades en competencia con la sociedad, salvo que cuente con autorización expresa y unánime de la Asamblea de Accionistas, sino también incurrirá en la responsabilidad del artículo 59 de sociedades. Les había comentado la responsabilidad que asumen los directores. Estos responden en forma ilimitada y solidaria hacia la sociedad, los accionistas y los terceros por el mal desempeño de su cargo, según también el criterio del artículo 59 de la Ley General de Sociedades. También va a responder por la violación a la ley, el estatuto y el reglamento. La imputación de responsabilidad en el caso de directorio colegiado es individual, es decir, por eso se debe dejar constancia en las actas de reunión de directorio cuál es el sentido de la decisión de cada uno de los directores, porque si después se imputa responsabilidad por mal ejercicio de su función a los directores, para dejar hacer mi responsabilidad, tienen que haber dejado constancia de cuál es el sentido de mi voto. De reunión de directorio, que es el órgano de administración que yo les había comentado. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos en la próxima clase, señores. Chao, profesor. Hasta luego. Chao, saludos. Gracias.